Bien, primero de Pedro capítulo 1, versículos 5 y 6. Damos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así: que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Siéntese por favor, póngase cómodo. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Y quiero titular el mensaje de esta tarde. Es el primer domingo del año que estoy predicando, amén, y el primero de muchos, porque usted sabe que mientras yo esté en la ciudad siempre estaré predicando los domingos, gloria al Señor, excepto cuando tenga que descansar para cuidar mi vida también, mi salud. Vamos a titular el mensaje de este mediodía: salvados pero aprobados en medio de las pruebas. Quisiera que lo repita conmigo, todos juntos en armonía: salvados pero aprobados en medio de las pruebas. Y voy a volver a leer los textos bases. Primera de Pedro 1:5, que dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. A manera de introducción, la palabra de Dios advierte claramente que las pruebas son parte de la vida cristiana. En Cristo todos los creyentes somos sometidos a diferentes tipos de pruebas. Aún el mismo Señor Jesucristo padeció humanamente todo tipo de pruebas para enseñarnos sobre la realidad de ser probados para perfeccionar nuestra fe. La Biblia da testimonio que el Señor Jesucristo padeció, sufrió humanamente muchos momentos difíciles, con el propósito de que fuera perfeccionado por medio del dolor y el sufrimiento. Por ejemplo, aquellas veces cuando intentaron apedrearle injustamente, sin ninguna razón. Ese fue un tipo de prueba para él. Lo tomaron y dice que lo llevaron a un despeñadero y estuvieron a punto de matarlo a pedradas. Pero él salió, se le soltó y salió y se fue. Otra prueba difícil para el Señor Jesucristo: la traición de uno de sus discípulos, llamado Judas, un hombre de confianza del Señor Jesucristo, que él mismo había autorizado. El mismo Señor Jesucristo autorizó que Judas guardara las ofrendas. Un hombre de confianza. Y este hombre de confianza llamado Judas lo traiciona. Otra prueba difícil en la vida del Señor Jesucristo fue el desprecio de sus propios hermanos. Muchas veces lo echaron fuera de su casa. No creían en su misión, en su ministerio, en su llamado. El Señor Jesucristo entonces, al ser probado de muchas maneras, es el ejemplo perfecto, hermanos, de ser probado en esta tierra como un verdadero Hijo de Dios. Y así como nuestro Señor Jesucristo, en su humanidad, como un verdadero Hijo de Dios, padeció diferentes tipos de pruebas, también nosotros tenemos que estar conscientes
y preparados de que muchas pruebas vendrán a nuestra vida como parte de la perfección de nuestra vida espiritual. Mire, estamos comenzando el año y usted no sabe, ni yo sé, ni idea tenemos qué clase de pruebas van a venir en este año 2022. Pero de que van a venir pruebas, van a venir y serán inevitables. Por ello, es parte de la madurez cristiana que estemos conscientes, que estemos preparados de que la prueba puede llegar en cualquier momento y no necesariamente por andar en pecado, por andar mal, porque aún andando en obediencia y en la voluntad de Dios puede venir la prueba. Por ello, el apóstol Pedro, en esta porción de la Escritura, hablando por el Espíritu Santo, advierte a la iglesia, a los creyentes, de una manera general. De hecho, las cartas de Pedro son cartas universales, son epístolas generales, porque su mensaje, su enseñanza es para todos los creyentes, para toda la iglesia, en cualquier lugar, en cualquier tiempo, en cualquier circunstancia. Así que Pedro, por el Espíritu, habla y advierte a la iglesia de manera general que aún teniendo el gozo de la salvación, escuche esto, lo que Pedro estaba enseñando, aún teniendo el gozo de la salvación, aún teniendo la seguridad de la salvación, es necesario que el creyente sea afligido en diversas pruebas. Y vamos a meditar en algunas frases del texto que estamos analizando. La frase que menciona, la primera frase del versículo 6. ¿Cómo comienza el versículo 6? En lo cual vosotros os alegráis. Ahí vamos a comenzar analizando esa frase. En lo cual vosotros os alegráis. Según el contexto, esta alegría mencionada por el apóstol Pedro tiene su origen en la seguridad de la salvación que todo verdadero hijo, hija de Dios tiene como promesa de parte de Dios. Por ello, en el versículo anterior está hablando de la fuente de esa alegría. Versículo 5, este es el contexto y vamos a analizar el contexto para entender el por qué Pedro le dice: ustedes se alegran. Y es verdad, hermanos, la alegría viene como resultado de saber, de conocer que tenemos una salvación tan grande, de que somos salvos. El ser salvos produce verdadera alegría en el corazón. Y Pedro pone como fundamento la alegría que viene por ser salvos. Además, en el contexto, el versículo 5, Pedro menciona varios aspectos que yo quiero señalar para que podamos entender y después conectar todos estos aspectos, conectarlos con la realidad de que seremos probados en diversas pruebas. Amén. Versículo 5. Ponga atención y examine conmigo. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y en ese contexto, Pedro les dice: en lo cual vosotros os alegráis. O sea que entender esto, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, es causa de alegría. Entender que hay una salvación preparada para nosotros y que será manifestada en el tiempo postrero es causa de alegría. Los creyentes a quienes Pedro les estaba escribiendo, ellos estaban muy contentos, muy alegres. Y dentro de ese estado de gozo, de alegría, de seguridad, de satisfacción, Pedro les advierte:
van a ser probados. Aunque ahora tienen alegría, prepárense porque van a ser probados en diversas pruebas. Ahora, del versículo 5 yo puedo señalar lo siguiente: por la promesa de salvación somos guardados por el poder de Dios. Y esto es precioso, hermanos. Por tener la promesa de salvación somos guardados por el poder de Dios. Hay una protección especial para nosotros, los que tenemos promesa de salvación. Una protección especial. Y esta protección del poder de Dios la obtenemos, según el texto, mediante nuestra fe. Así que es tan importante, tan vital, tan necesaria, tan indispensable su fe, mi fe, para que podamos ser guardados por el poder de Dios y mediante el poder de Dios podamos ser preservados, conservados, hermanos, en medio de toda circunstancia. Nuestra fe es la entrada a todo lo que Dios puede hacer por nosotros. Y por causa de la salvación que está preparada para nosotros, Dios nos guarda en su divina providencia. Siempre guardará nuestras vidas en todo tiempo. Y esta promesa de ser guardados por el poder de Dios mediante nuestra fe, por razón de la salvación que tenemos de parte de Dios, es el fundamento. Debe de ser la fuerza, el sostén, la base, el soporte, el fundamento de nuestro gozo, alegría y seguridad en nuestra vida cristiana. Pase lo que pase, venga lo que venga, no importa la magnitud o el tamaño de la prueba o de la aflicción, tenemos la seguridad de la salvación, hermanos, y debemos estar con una mentalidad diferente, optimista, llena de fe, de confianza, de que somos salvos y aún en la peor de las circunstancias, Dios sigue guardando nuestra vida mediante su poder, gracias a la fe que tenemos en la palabra, en las promesas. Esa debe de ser la convicción, la mentalidad, la actitud que debemos de tomar cuando se presente la prueba. Por eso Pedro les habla de esto. Ustedes son guardados por el poder de Dios, por la fe son guardados, porque van a alcanzar la salvación que está reservada para ustedes, y por ello ustedes están contentos. Y es verdad, hermanos, el entendimiento de la seguridad de nuestra alma para salvación de Dios tiene que ser un fundamento firme en nuestra vida para los tiempos difíciles. Este mensaje debe de servir para preparar tu vida, mi hermano. Yo no sé cuántos en este año vamos a ser probados terriblemente, pero este mensaje debe de prepararnos. Saber que tenemos seguridad eterna, salvación eterna, y eso debe de producir gozo abundante y nos debe de fortalecer. Por eso en Nehemías dice: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es mi fuerza. El gozo del Señor es lo que debe de mantenernos firmes de pie aún en los tiempos difíciles, los momentos de aflicción, en diversas pruebas. Por ello, el apóstol Pedro le escribe a los creyentes de manera general. Mire lo que sigue, versículo 6. Y voy a tratar de parafrasear este versículo 6. Voy a tratar de parafrasearlo, tomando en cuenta el contexto y el entendimiento de lo que les acabo de mencionar. Ustedes se alegran, es lo que Pedro les estaba diciendo, en lo cual vosotros os alegráis. Ustedes están alegres porque tienen salvación,
porque son guardados por el poder de Dios mediante la fe. Pero Pedro les tiene que hablar con la verdad. Por el Espíritu les advierte, aunque tienen salvación, aunque son salvos, aunque son protegidos por el poder de Dios mediante la fe, pero por un poco de tiempo, no siempre, no toda la vida, por un poco de tiempo, si es necesario, no es una afirmación, es una condición, si es necesario. Porque si tuviera acento el sí, entonces fuera una afirmación. Pero si nota eso, que no está acentuado el sí, es una condición. Si es necesario, si se requiere, si necesitan, si ocupan, si hay necesidad, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y esta es una realidad que el creyente tiene que tener bien definida en la vida cristiana. Estas palabras revelan la realidad de la vida cristiana. Escuche y aprenda. Aún teniendo la seguridad de la salvación, el gozo, la satisfacción y la alegría de ser salvos, tenemos que ser afligidos temporalmente por diversas pruebas. Esta es la verdad en la vida cristiana. En el Evangelio, en la vida cristiana, no todo el tiempo es color de rosas. Llegarán momentos difíciles, momentos que la mayoría de las veces no queremos pasar, momentos que no queremos aceptar. Pero las pruebas son parte de la vida cristiana. La palabra pruebas expresan aquellos momentos difíciles que pasamos dentro de la voluntad permisiva de Dios. La palabra griega peirasmos, de donde se traduce la palabra prueba, también se puede traducir como adversidad. Y las pruebas pueden presentarse de muchas maneras en la vida cristiana. Por ejemplo, una tragedia personal puede pasar, una tragedia familiar, una enfermedad, la pérdida de algo personal, cualquier situación difícil que venga a tu vida o familia. Todos aquellos momentos difíciles que somos tocados, afectados por la adversidad, son pruebas. El contexto enseña que el creyente es probado, aún viviendo en santidad, andando en obediencia, aún viviendo en fidelidad de Dios, aún teniendo el gozo y la alegría de la salvación, siendo salvos, podemos ser afligidos en diversas pruebas. Y tomando como base todo el contexto que les he mencionado, voy a empezar a mencionar algunos aspectos para que comprendamos mejor el tema que estoy desarrollando. Salvos, pero aprobados en medio de las pruebas. Primer aspecto: aún guardados por el poder de Dios, aún teniendo la protección divina, aún estando rodeado por la protección de Dios, cubiertos por la protección de Dios, tenemos que ser afligidos por diversas pruebas. Sí, aún viviendo bajo la sombra del Omnipotente, aún estando al abrigo del Altísimo,
aún teniendo ángeles alrededor de nosotros, rodeados, protegidos completamente, cercados por el poder de Dios, tenemos que ser afligidos por diversas pruebas. Dios, esto apréndaselo, Dios ha prometido cuidarnos en todo tiempo. Nos ha dado promesas grandes. Salmo 91, Salmo 27, el 121 y muchas promesas más. Salmo 23, Él prometió cuidarnos en todo tiempo, pero nunca dijo, escuche y aprenda, nunca dijo que evitaría las pruebas en nuestras vidas. Prometió cuidarnos, prometió ayudarnos, prometió auxiliarnos, ampararnos, pero nunca dijo que evitaría las pruebas en nuestra vida. Al contrario, Dios ha sido lo suficientemente claro en advertirnos en la Sagrada Escritura que vendrán pruebas, sufrimientos, angustias a nuestra vida, y que toda clase de pruebas tenemos que vencerlas por medio de la fe en su poderosa palabra. Vamos a mirar dos textos donde se revela y se comprueba cómo Dios advierte de que van a venir momentos difíciles, y aún estando bajo la protección del poder de Dios, podemos ser tocados por la adversidad. San Juan 16:33, el mismo Señor Jesucristo lo dice con toda claridad. Juan 16:33. Gloria al Señor. 16:33. Dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En otras palabras, les estoy advirtiendo esto, les estoy diciendo esto para que estén tranquilos. En el mundo tendréis aflicción. Aleluya. En el mundo tendréis aflicción. Mire que vienen muchas clases de aflicciones a nuestra vida cristiana. Cuando se te pierde un carro, cuando pierdes la salud, cuando hay una tragedia en la familia, cuando te va mal, no sé, en el trabajo, en el negocio. En el mundo tendréis aflicción. Y esta advertencia es para los discípulos. Esta advertencia era para los que le seguían, para los que le escuchaban a Él personalmente, para los que habían creído en Él como el Mesías. El Señor fue claro, les habló con toda claridad. Yo les doy paz. Mis palabras les dan paz. Lo que yo les estoy hablando es para que tengan paz. De ahí la necesidad y la importancia de escuchar la palabra de Dios. Siempre mantenernos oyendo la voz de Dios en todo tiempo y en todo lugar, para que tengamos paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. La palabra confiad involucra tu fe. Ahí participa tu fe, porque la fe es confianza real en Dios. Y es por medio de la fe que podemos vencer la adversidad, el dolor, la aflicción que el mundo puede producir en nuestro corazón. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, crean de verdad, confíen de verdad. Yo he vencido al mundo. Entonces la Biblia da testimonio de que el creyente, mientras esté en el mundo, la iglesia, mientras permanezca en el mundo en espera del arrebatamiento del Señor Jesucristo, la iglesia pasará, los creyentes pasarán por momentos de dolor, de aflicción, de angustia,
de pruebas, entiéndase como adversidad, aún viviendo bajo la protección de Dios. Y lo vamos a comprobar con la vida de un hombre, hermanos, muy fiel. Como creyente era santo, perfecto, apartado de todo mal. Su vida es un ejemplo de pureza, de santidad, de justicia, de temor de Dios. Y la Biblia dice que estaba rodeado, totalmente protegido. Job capítulo 1 versículo 10. Y lo voy a remitir a la persona de Job. ¿Quién era Job? Mire cómo lo tenía Dios, que el mismo diablo reconoció. Dice Job 1:10, hablando de Job: no le ha cercado alrededor de él. Ahí está en la pantalla, vamos a apoyarnos si gusta. No le ha cercado alrededor a él de manera personal, como creyente, de manera personal, su vida, todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, estaba protegido por Dios. Dios lo tenía bien guardado. Dios lo tenía bien protegido, porque era un creyente fiel, porque era un creyente justo, santo, recto, temeroso y apartado de todo mal. Dios en su favor lo tenía bien protegido. Y no solamente él, sus propiedades, dice su casa y todo lo que tiene. No le ha cercado alrededor a él, a su casa y a todo lo que tiene. Además, al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Mire este ejemplo. Espiritualmente, ¿cómo tenía Dios a Job? Lo tenía dentro de una burbuja. Estaba protegido. Estaba en lo reservado del poder de Dios. Al amparo de la protección divina vivía Job. Estaba rodeado por el poder de Dios. Y aún viviendo en esa dimensión espiritual, aún teniendo esa calidad de vida espiritual que todos anhelamos, que todos deseamos, vivir siempre al abrigo del Altísimo, morar siempre bajo la sombra del Omnipotente, andar siempre llevando ángeles alrededor de nosotros donde quiera que vayamos, para que nos lleven en sus brazos y nuestro pie no tropiece sobre piedra. En esa condición, en esa calidad, en esa dimensión de vida, aún así Job, como creyente, fue afligido en diversas pruebas. Y usted ha leído el testimonio de Job. No solamente fue una prueba, hermano, le llovió sobre mojado. Prueba en la vida de sus hijos, todos se les murieron. Prueba en la vida personal de su salud. Prueba en la vida de su matrimonio. Su esposa lo dejó. Prueba en el área de sus amigos. Prueba en el área de sus hermanos, su familia. Prueba en el área material, sus ganados, sus bienes, su riqueza. Todo se le fue de la mano, hermanos. Todo. Es un tipo de prueba difícil para que nosotros hoy en día pudiéramos aguantar, hermanos, ser probados en esa condición. Entonces, poniendo la vida de Job como ejemplo, el creyente, aún rodeado y protegido del poder de Dios, tiene que ser probado y afligido en diversas pruebas. Y esta es una realidad en la vida cristiana. Por ello tenemos que estar preparados espiritualmente, para que cuando lleguen esos momentos difíciles de nuestra vida, podamos mantener la confianza y la fe en el Señor. Aún teniendo la protección de Dios, aún gozando del favor de Dios, aún viviendo en el cumplimiento de las promesas de seguridad y de protección, llegarán momentos difíciles,
a nuestra vida para probar y perfeccionar nuestra fe. Segundo aspecto, aún teniendo la seguridad de la salvación, aún siendo salvos, tenemos que ser afligidos por diversas pruebas. Ponme por favor 1 de Pedro 1:6. Eso es lo que está enseñando. Aún teniendo la alegría de ser salvos, aún teniendo el gozo de ser salvos, dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Escucha por favor esto. La seguridad de la salvación no excluye el que seamos probados, el que seamos afligidos o tocados por la adversidad. De hecho, ser probados, afligidos en nuestra vida cristiana es necesario para ser aprobados y perfeccionados delante de Dios. Esta vida, esta experiencia humana que tenemos ahora en el presente, es como una escuela, hermanos. Es como una escuela. Esta vida bajo el cielo es como una escuela. ¿Se acuerdan del lema antiguo que yo siempre he tenido? Preparándonos en el presente para vivir en la eternidad. Bueno, por causa de esa preparación en el presente, tenemos que ser probados. En lo natural, en lo terrenal, el muchacho o la muchacha que está estudiando le van a aplicar pruebas. Entiéndase como exámenes para evaluar su conocimiento, su aprovechamiento, para que pueda ser calificado y aprobado y le puedan entregar un título, una diploma, un certificado. En lo espiritual, el cristiano, el creyente, siendo salvo, mientras viva en esta tierra, va a ser probado para que sea aprobado y perfeccionado delante de Dios. La Biblia da testimonio que todos los creyentes salvados, escuche por favor, porque esto la historia lo testifica, aún el libro de Hechos, que es un libro histórico, da testimonio de la vida de los primeros cristianos, los primeros salvados, aquellos hombres y mujeres de Dios que vivieron en el tiempo de los apóstoles y también en los siglos posteriores, que se le conoce como el tiempo de los padres apostólicos, fueron probados, perfeccionados por diferentes pruebas, algunos afligidos tremendamente por medio del martirio. Tenemos a Esteban, a Jacobo y todos los apóstoles, los sucesores de los apóstoles, los discípulos de los apóstoles. Todos ellos pasaron pruebas difíciles. Todos ellos fueron salvados, sí, fueron salvados y sus almas están en el paraíso, pero cuando estuvieron en vida fueron probados, afligidos, para que fueran aprobados espiritualmente por medio de las pruebas. Aún Pedro fue crucificado de cabeza. El apóstol Pablo lo decapitaron. Juan, antes de mandarlo a la isla de Patmos, siendo anciano, lo quisieron freír dentro de un aceite. No murió, lo desterraron a la isla de Patmos. Y todos ellos, hermanos, el testimonio de todos los apóstoles, hermanos, todos ellos fueron probados. Los primeros cristianos pasaron por diferentes pruebas difíciles, dolorosas, extremosas y en algunos casos, hermanos, excepcionales, el martirio. Todos ellos fueron salvos, pero mientras vivieron en la tierra, pasaron por diferentes pruebas, fueron afligidos. En relación a ellos y también a nosotros, los que tenemos promesa de salvación, tenemos que tener siempre presente esta advertencia de la palabra de Dios. Por eso, 2 de Timoteo 3:12, escuche y téngalo en memoria, téngalo presente. Es una advertencia: aún siendo salvos, aún viviendo como hijos de Dios, seremos afligidos. 2 de Timoteo 3:12. Esto es para nosotros, esto aplica para nosotros también.
En su momento, en el tiempo cuando fue escrito, aplicó para los primeros cristianos. Fue para ellos. Ahora aplica para nosotros. Es una advertencia para usted y para mí. Por eso, mi hermano, usted que comienza apenas, usted que está empezando en el evangelio 1 año, 2 años, 3 años, tiene que estar preparado, consciente de que las pruebas van a venir a su vida. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esa es la verdad del evangelio. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Voy a explicar. La palabra piadosamente significa reverencia, significa devoción. Lo que el Espíritu Santo está hablando a la iglesia, a nosotros, por medio del apóstol Pablo, es lo siguiente: que todo aquel que quiera vivir como un buen cristiano, toda persona, hombre, mujer, joven, señorita, anciano, no importa la edad, todo aquel que anhela vivir como buen cristiano está expuesto a padecer persecución, ser afligido por causa de la fe, ser probado en diversas pruebas. Esto significa entonces que las pruebas, aflicciones, persecuciones son parte de la vida cristiana. Como cristianos tenemos que vivir siempre conscientes de que las pruebas vendrán a nuestras vidas, aún viviendo sanamente como cristiano, aún viviendo reverentemente como cristiano, aún viviendo en obediencia, en santidad, en fidelidad, como buen cristiano, piadosamente, como dice la palabra. Las pruebas y las aflicciones vendrán y serán inevitables. ¿Estamos preparados para ello, mis hermanos? Mire qué cosas terribles van a venir para este año, Como que el 2019 como que desató un efecto dominó para toda la humanidad, Y los creyentes no estamos excluidos. Así como se están muriendo gente no creyente por el COVID, se han muerto muchos creyentes. Y así como se están enfermando muchos que no son cristianos, también cristianos se están enfermando. Yo parte también de ellos, que por la gracia del Señor Jesucristo no me mató el COVID. No estamos excluidos de las aflicciones del mundo, de las pruebas. Y esto me da pie para dar el tercer aspecto, que las pruebas son inevitables. Aspecto número 3. Las pruebas son inevitables, pero gracias a Dios y bendigo a Dios. Primera de Pedro 1:6. Ahí está el por qué le doy gracias a Dios. Nuestro texto base. Son inevitables, van a venir de muchas formas, de muchas maneras. Te va a doler, vas a llorar, seremos quebrantados, seremos afligidos. Son inevitables, pero gracias a Dios que son temporales. No sé si alguien pudiera alabar a Dios por esa realidad también, de aunque las pruebas nos hacen llorar, pero son temporales. Son temporales, mi hermano. No son eternas. Son temporales. Son inevitables, pero son temporales. Este es el tercer aspecto. Aunque ahora por un poco de tiempo, ahí está la revelación. Por ello podemos gloriarnos. Por un poco de tiempo. La Biblia claramente lo señala. El Espíritu Santo lo dejó bien clarito ahí. Por un poco de tiempo. Esta expresión significa que las pruebas vendrán, pero serán temporales. Por corto tiempo. Un poco de tiempo.
no es vivir siempre afligido en pruebas. No es vivir siempre golpeados por la adversidad. El verdadero creyente no puede vivir siempre golpeado, afligido por la adversidad. Tiene promesa de Dios que todas las pruebas que vengan a su vida serán temporales. Escuche esto, muy importante que usted lo digiera espiritualmente acerca de la temporalidad de la prueba. No hay gloria para Dios que sus hijos e hijas vivan siempre atormentados por el dolor, golpeados por la adversidad, afligidos siempre por la prueba o por la dificultad. Por ello Dios ha dicho que aunque son inevitables, son temporales. No hay satisfacción para Dios como padre, un padre amante, lleno de amor y de verdad, ver a sus hijos sufrir continuamente. Por ello ha decretado que las pruebas son por un poco de tiempo, temporales. Además, otra expresión que revela la temporalidad de las pruebas es la siguiente frase: si es necesario. Y esta es una expresión pasiva porque no tiene acento que reafirme. Si es necesario. Es una expresión pasiva. Esta expresión, si es necesario, indica que si hay necesidad en nuestra vida, y es aquí donde usted debe de ponerle sabiduría y entendimiento, porque es una condición. Si hay necesidad en nuestra vida, Dios permitirá que seamos afligidos en diversas pruebas. Yo entiendo la frase si es necesario de la siguiente manera: como no tiene acento que sea una afirmación imperativa, es algo pasivo. Si es necesario, yo lo entiendo de esta manera: si se requiere, si necesitamos, si nuestra condición de vida espiritual lo amerita, si nuestra vida necesita ser probada, entonces dentro de la voluntad permisiva Dios permitirá, hermanos, autorizará que venga la prueba y golpee tu vida. Dios lo puede permitir. Porque yo como pastor puedo decir: no, todos son maduros. Yo como pastor puedo decir: son fieles. Mira qué obedientes son los hermanos, las hermanas. Mira qué consagrados son. Yo como pastor humanamente, hermano, puedo decir eso. Pero Dios conoce. Dios conoce la profundidad de tu corazón. Dios conoce de verdad lo que hay dentro de mí. A Él no se le esconde nada. Y Dios conoce el corazón de cada creyente y sabe quién ocupa, necesita ser afligido por la prueba para ser perfeccionado en su vida espiritual. Por ello, cada creyente es probado de manera diferente en diferentes circunstancias. Algunos en la salud, otros, hermanos, en la economía, otros en el matrimonio, algunos en la familia, otros en el trabajo, en el negocio, etcétera. Por esa razón, algunos creyentes sufren más, otros sufren menos, pero todos somos afligidos en diversas pruebas según la necesidad de nuestro corazón. ¿Sí se ha dado cuenta, hermanos, que dentro de la vida cristiana hay algunos creyentes que pasan por pruebas más difíciles que otros? Bueno, eso depende de la naturaleza de nuestro corazón. Y hay otros que de plano, hermano, la mayor parte de su vida cristiana todo marcha bien. Todo marcha bien. Allá de vez en cuando les viene una prueba. Y si les viene una prueba, les viene una prueba pequeña. Mientras a otro creyente por ahí ya le diagnosticaron cáncer, ya le diagnosticaron esto, ya le robaron su carro por allá,
Y hay otros cristianos que a veces dejan hasta los carros abiertos en la noche y no se los llevan. Y hay cristianos que aún teniendo cámaras y seguridad, hermanos, se les meten a sus casas. Y otros a veces hasta dejamos las llaves olvidadas fuera del lado de la calle. ¿Se ha notado eso en la vida cristiana? Es que depende de la condición de nuestra vida. Dios sabe, por eso dice por un poco de tiempo. Y si es necesario, si se requiere, si lo ocupas, si te hace falta, dice Dios, entonces permitiré que seas afligido en diversas pruebas. Mire cómo Dios nos está revelando, hermanos, aquí mucha sabiduría del Espíritu. Entonces tiene que ver de nuestro corazón. Y se los voy a comprobar con otro ejemplo que les va a abrir más el entendimiento. Pablo necesitaba ser afligido por una prueba. Le hacía falta por la condición espiritual. ¿Y qué clase de hombre espiritualmente hablando era Pablo? Pablo era un hombre con mucho discernimiento del Espíritu. Sobrepasaba en el discernimiento de la palabra a Pedro. De hecho, Pedro llegó a decir: nuestro hermano Pablo escribe muchas cosas difíciles de entender que los indoctos tuercen. Pablo entendió muchas cosas, hermanos. Dentro de la revelación de la palabra era un hombre muy fino, muy agudo, con un discernimiento muy agudo, hermanos. Y por esa razón ocupaba una prueba. Pablo necesitaba ser afligido por una prueba en su vida personal como hijo de Dios. Y era un hombre santo, y era un hombre fiel, y era un hombre consagrado, apasionado, hermanos, que estaba dedicado al 100% a predicar la palabra en todo tiempo y en todo lugar. A donde Dios le abría la puerta, Pablo se metía. Cuando voy a la sierra, hermanos, esta vez que anduve por allá por la sierra de Oaxaca, digo: Señor, qué difícil. Me imagino al apóstol Pablo, hermanos, en esas condiciones, yendo a predicar donde otros no van. Era un hombre que entregado a la palabra. Y Dios permitió, autorizó que fuera afligido por una prueba. Y esa prueba afectó severamente la salud del apóstol Pablo. Y esto vino dentro de la voluntad permisiva de Dios. Ahí usted va a entender el por qué ocupó una prueba. Aún siendo santo, perfecto, obediente, comprometido, necesitaba una prueba. Si él, siendo santo, perfecto, fiel, obediente, comprometido, necesitaba ser probado, ¿qué será de aquel creyente que no es obediente, que no es maduro, que no es comprometido, que no es fiel, que no es entregado? Ok, ahí está. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca en sobremanera. Mire lo que está diciendo Pablo: para que no me crea más grande que los otros apóstoles, porque fui arrebatado hasta el tercer cielo. Porque oí en el paraíso cosas inefables que no se pueden expresar a los hombres. Por las revelaciones de los misterios, por todas las grandezas de las revelaciones que he tenido de parte de Dios, para que no me crea superior a los demás y tenga como ignorantes a los demás compañeros de ministerio. Pablo dijo: me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca
sobremanera. ¿Se da cuenta, hermano? Dios conoce la naturaleza del corazón. Probablemente la debilidad de Pablo era esa. Batallaba con el orgullo. Porque Dios va a permitir que seamos afligidos según la necesidad que tenga nuestro corazón. Según la debilidad de tu persona, en esa área puede ser probado y afligido por Dios para que esa área sea quebrantada, hermanos, y sufra. Y esa área sea perfeccionada en humildad. Según lo que ocupe tu vida o mi vida. Esta prueba que afligía al apóstol Pablo provocaba en su vida dos cosas, según la palabra, dos cosas: pérdida de la fuerza física. Cuando él se sentía mal, cuando esta prueba se manifestaba en su cuerpo, dice que él perdía las fuerzas. Y también perdió la visibilidad de la vista. Algunos han llegado a creer que probablemente la enfermedad que tenía Pablo como prueba era un tipo de enfermedad, hermanos, que le provocaban ataques o convulsiones. De dos textos que revelan cierta discapacidad en la vida del apóstol. Primera de Corintios 2:3, rápidamente. Y esto era una prueba en su persona. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Mire cómo dijo Pablo que llegó ahí con los corintios. Cuando llegó a ese lugar a predicar, Pablo llegó muy débil, con mucho temor y temblor. Había cierta reacción en su cuerpo, debilidad en su cuerpo, y esto era como una prueba para su vida, para que se mantuviera humilde y no fuera engreído. Otra cita, Gálatas 6:11. Pablo a veces usaba amanuense cuando escribía las cartas, pero esta carta de Gálatas se cree que él de manera personal, de puño y letra, escribió esta carta. Y como tenía problemas con la vista, dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. O sea que batallaba con la vista. Por eso dice que escribía con grandes letras. Esta prueba en la vida de nuestro hermano Pablo vino para que su orgullo no lo dominara, su yo, su ego no se exaltara por saber, entender mucho de Dios y tener mucho discernimiento de las revelaciones espirituales. Aún sabiendo mucho de Dios y entendiendo demasiado la revelación de la palabra, estamos expuestos a ser probados y afligidos por nuestra carne, nuestro yo. ¿Para qué? Para que no se hinche de orgullo y vanagloria. Por eso Pablo fue probado. Y es un caso excepcional en la vida de Pablo, porque dice que le rogó 3 veces a Dios: quítame esto, Señor, quítame esto, Señor, quítame esto, Señor. ¿Y saben cuál fue la respuesta de Dios? Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad del hombre. En otras palabras, Pablo, hay necesidad que tengas esta prueba. Pero fue temporal. ¿Cuándo acabó la prueba del apóstol Pablo? Cuando le cortaron la cabeza y se fue con el Señor. Aún así fue temporal. Amén. Y se cree que esta prueba la tuvo en los últimos años de su ministerio, hermano. Y le vino por la necesidad que tenía de que se mantuviera humilde. El punto de reflexión: si un hombre con una vida espiritual tan alta como Pablo necesitó que fuera afligido por esa prueba, considere la vida de nosotros, de usted y la mía. Claro que necesitamos ser afligidos por las pruebas.
Claro que van a venir. Un hombre tan espiritual tuvo necesidad de ser afligido con esta prueba, como muestra que todos los creyentes también de alguna manera temporal pasaremos dificultades en diversas pruebas. A manera de conclusión, ya voy a terminar. Y quiero terminar con una pregunta apelando a su conciencia. ¿Qué es lo que define el tiempo o la dimensión de dificultad de la prueba en nuestras vidas? Porque la palabra dice, 1 de Pedro 1:6, por un poco tiempo, si es necesario. Por un poco de tiempo y si es necesario. Pero ¿qué es lo que define el tiempo, la duración de la prueba en la vida del creyente? Dos cosas: el tiempo, la duración. El otro aspecto, la profundidad o la dimensión de dificultad o de dolor de esa prueba. ¿Qué es lo que define? Porque la palabra nos dice que es temporal, y si se requiere, entonces seremos afligidos en diversas pruebas. Yo llego a la conclusión que lo que define el tiempo, la duración o la intensidad de la dificultad es la condición espiritual de nuestras vidas. La condición espiritual de nuestras vidas. Otro aspecto, la madurez que tengamos en ese momento cuando se presente la prueba. Si somos cristianos maduros, aún en medio de la prueba, vamos a seguir obedeciendo, vamos a seguir confiando, vamos a seguir creyendo. Pero si somos inmaduros, ¿cuál es el error que se comete? Nos desanimamos, nos decepcionamos, y por causa de esa inmadurez, en lugar de que se acorte la prueba, se alarga. En lugar de que se suavice la prueba, se endurece. Otro factor que determina el tiempo y la profundidad de la prueba es la naturaleza de nuestro corazón. Si somos humildes o si somos arrogantes. Mira que lo más sabio que podemos hacer cuando somos afligidos por las pruebas es humillarnos. Dice que el que se humilla es exalzado. Humillarnos, aquí estoy, Señor, en tus manos estoy. Otro factor que puede determinar el tiempo o la dimensión de dificultad es el compromiso que tenemos con Dios. El compromiso que tenemos con Él. Recuerdo que la Biblia dice en los libros de los Salmos que David pasó por una prueba difícil de muerte, una prueba de muerte. Y David le dijo: Señor, ¿quién te cantará? ¿Quién te adorará en el Seol? Como diciéndole a Dios: Señor, ahora que estoy en vida humana te canto, te adoro, pero allá no podré alabarte. El compromiso que tengamos con Dios. Entonces, según nuestra condición espiritual y la naturaleza de nuestro corazón, define lo temporal o lo dificultoso de la prueba en nuestra vida. Aunque sean muy difíciles las pruebas, tenemos promesa de Dios que son temporales, y de nosotros depende, según nuestra confianza, nuestra fe, depende la temporalidad y el grado de aflicción en nuestras vidas. Las pruebas son temporales, no deben de ser siempre. Lo normal de la vida cristiana, esto es muy importante, ya con esto cierro. Lo normal de la vida cristiana es vivir siempre en el favor de Dios, siempre bendecido, siempre gozando de la vida abundante de Dios. Eso es lo normal de la vida cristiana. Las pruebas siempre vendrán a nosotros porque son necesarias para probar, medir, perfeccionar nuestra fe. Mire,
lo que dice el contexto. Versículo 7. Ahí está el propósito de las pruebas. Este es el contexto. Primera de Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe. A ver si es cierto que crees. A ver cuánto crees. Porque es en la enfermedad donde se mide la fe. Es en la adversidad, en el dolor, en el sufrimiento donde se mide tu capacidad de confiar en Dios. ¿Qué tanto confías en Dios? ¿Qué tanto le crees a Dios? Por eso vienen las pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado el Señor Jesucristo. Lo que está diciendo ese texto es que las pruebas vienen para que seamos perfeccionados, para cuando venga y se manifieste el Señor Jesucristo, tengamos una fe viva, pura, como el oro, genuina, auténtica, verdadera. Pónganse en pie, por favor. Dios es fiel, que no dejará ser probados, tentados más de lo que podamos resistir. Él promete que también, juntamente con la tentación, con la prueba, con la adversidad, dará la salida. Amén. Vamos a orar.